No me gusta decir que dije, pero lamentablemente Ali Ramed Fekeli se despedirá de la serie. Esta situación ahora está clara. Si se pregunta quién anunció la partida de Fekeli primero, no es necesario que investigue. Doy la respuesta de inmediato. Por supuesto que soy yo de nuevo. Sí, los que no quieren que Fekeli se despida del verso como el video. Veamos cuántos de nosotros no queremos esto. Contaremos sobre la discriminación de Fekeli y por qué Fuleya quiso dejar la serie por primera vez en este video. ¿Cuándo se despedirá Fuleya de la serie? Finalmente, llegó un anuncio sobre la fecha final. Entonces, ¿Tierra Amarga llegará a la final? Si Tierra Amarga llegará a la final, ¿cuándo será la fecha final? ¿Crees que Tierra Amarga debería llegar al final de la serie? No olvide indicar sus pensamientos en la sección de comentarios. Nos enteramos de que se incluirá en la serie a un personaje femenino muy malo que buscará a Beife. Esta persona será un personaje peor que Beife. Mire el video hasta el final para conocer estos y más. Porque cada segundo es un detalle. Entonces, si estás listo, comencemos. Unkar Yaman, Yılmaz, Beife y ahora es el momento de Ali Ramed Fekeli. Realmente no quiero que Fekeli se vaya. Me gusta el video para que el guionista lo vea, para que comprenda hasta qué punto estamos en contra de la salida de Fekeli. Con la nueva lista, si Tierra Amarga se mantiene en la cima de las calificaciones, es probable que Tierra Amarga no llegue a la final este año. Porque ahora parece que es un nuevo drama y será una segunda temporada. Sin embargo, la masa ósea de la rodilla lo determinará todo. En este caso, mientras se pregunta si la serie hará una final o no, según una información del set, no se ha tomado la decisión final de la serie o el final de temporada. Las calificaciones determinarán esto. En otras palabras, si la masa ósea de la serie sigue mirando, llegó una explicación de que la serie probablemente continuará el próximo año. Sin embargo, es posible que no veamos a Fuleya y Fekeli el próximo año. Porque ahora la historia de la serie ha cambiado por completo y nos dimos cuenta de que Fuleya y Fekeli no estarán en esta historia. La historia de la serie ha cambiado y actuaremos como si hubiéramos comenzado una nueva serie. De hecho, la serie fue una producción de 2 temporadas. Pero este incidente de la corona lo cambió todo. Es decir, el nombre en clave de la serie era El amor imposible de Fuleya y Yılmaz. Sin embargo, en la historia, el amor imposible eventualmente se reuniría. La historia terminaría con un final feliz. Después de que Yılmaz y Fuleya se reunieran, se irían. En otras palabras, iban a dejar a Çukurova por completo. Así, la serie llegaría a la final. Sin embargo, cuando intervino la pandemia, los papeles protagónicos de la serie se mantuvieron fieles a la historia y no firmaron para la nueva temporada. Así, la serie parecía haber hecho una final, y luego se hizo un cambio en el guión. La trama y la mayoría de los personajes principales tuvieron que despedirse del drama. Naturalmente, nació una nueva historia cuando se incluyeron otros personajes en la serie. Mientras transcurría este proceso, los protagonistas empezaron a despedirse de la serie por turnos. Ahora creo que es el momento de Fekeli. Supongo que Fekeli se despedirá de la serie en el episodio 91. Porque Unkar Yaman se despidió de la serie en el episodio 71. Para que sea significativo, creo que podemos presenciar la despedida de Fekeli en el episodio 91. Existe la posibilidad, amigos. De lo contrario, la despedida puede llegar antes. Porque el nuevo proyecto de Fekeli comenzará muy pronto. Hablaremos de él en breve. Estamos entrando en un periodo en el que Fekeli se despedirá de la serie en la Gran Guerra de Fikret. Después de la partida de Beife quedará claro si Fuleya se despedirá. Beife se suicidó dejándose por el precipicio. Afortunadamente, sucedió así. En resumen, el problema de Beife ya está cerrado. A partir de ahora, se centrará en la guerra de Fikret contra Demir Yaman. Esta es una guerra tal que probablemente causará la muerte de Fekeli. Por otro lado, ¿Fuleya realmente se despedirá de la serie? Si es así, ¿cuándo será su despedida? Desde el momento en que escuché que el personaje de Ope sería incluido en Tierra Amarga, me di cuenta de que Fuleya dejaría la serie al igual que Unkar Yaman. También dije que Fuleya es el personaje principal y que Umit es reemplazado por Umit, por lo que nuestra serie será la protagonista. Después de que Fekeli se despida de la serie debido a los terribles planes de Fikret y sus planes, el último personaje femenino principal, Fuleya, probablemente se despedirá de la serie. También seremos testigos de la despedida de Fekeli. La despedida de Fekeli tendrá lugar antes de Fuleya. Porque nos enteramos de que TRT1 presentará un nuevo programa y el rodaje continúa. El rodaje continúa en Estambul. Si asumimos que Keremalsk, que interpreta al personaje de Fekeli, también estuvo ahí,
Podemos decir que estuvo en Estambul y dejó su Kurova. Keremalsk presentará un programa llamado Senebu Times, que se lanzará en un formato extranjero que se espera que se transmita en TRT1. Si los detalles se aclaran, quizás sea posible dejar la serie Tierra Amarga. Por ahora, veremos al personaje de Fekeli en nuevos episodios. Sin embargo, en el próximo periodo, la separación de la serie puede ocurrir en cualquier momento. Continuaremos compartiendo con usted a medida que lleguen nuevos detalles sobre este tema. No olvides encender el tono de llamada y luego de suscribirte para estar al tanto de los vídeos recibirás nueva información. Después de este recordatorio, continuemos donde lo dejamos. Se ha hecho una muy buena táctica para mantener viva Tierra Amarga. ¿Sabes que los actores principales de la serie no firmaron para la nueva temporada? Hünkar Yaman no aceptó el contrato primero. Ese Hünkar Yaman tenía razón. Porque tanto la corona como su enfermedad no lo permitieron. Hemos visto en las noticias que Vahide Persin, que interpreta al personaje de Hünkar Yaman, tenía cáncer y, por lo tanto, se afeitó el pelo. Luego, a Uğur Güneş, que interpreta el personaje de Yılmaz, se le ofreció un nuevo proyecto. Afirmando que este proyecto es muy bueno, aceptó la oferta. Incluso si no se hiciera la oferta, la serie sería definitiva. La nueva serie La Island de Uğur Güneş se está preparando para ir al set. También era seguro que la serie será transmitida por Fox. Después de Yılmaz, la despedida de Beyfe fue evidente en los departamentos de acciones. Y fuimos los primeros en compartir esto en YouTube. Por tanto, nadie debería tener dudas sobre nuestra velocidad. La separación de Fekeli será evidente después de las secciones de stock. Como dije, nuestra investigación continúa y quiero terminar el video después de decirlo. Sí chicos, estamos al final de otro video. Es suficiente por ahora. Se ha lanzado un nuevo tráiler. Estaremos aquí de nuevo, Yılmaz. Si aún no estás suscrito, suscríbete y sigue el canal. Espero verte en un nuevo video.